¿Qué tal? Buenas tardes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido este martes el Consejo de Ministros encargado de aprobar el plan de desescalada ante la pandemia por COVID-19. De momento, Silvia Mascareño, no se conocen los detalles hasta que comparezca Pedro Sánchez. No, de hecho el Consejo de Ministros sigue reunido hasta ahora. Después el presidente del Gobierno dará los detalles de ese plan de desescalada que desde Moncloa ya se denomina como plan de transición hacia una nueva normalidad. La actualidad del día pasa por el comunicado que ha hecho público este mediodía la Asociación Española de Pediatría, llamando a la calma a las familias ante la alerta que han emitido las autoridades británicas sobre un síndrome inflamatorio relacionado con la COVID-19 detectado en niños de ese país. La dolencia ha sido constatada en un número pequeño de casos de niños que han requerido atención de cuidados intensivos. El Servicio Nacional de Salud inglés confirma que es un cuadro inflamatorio que provoca que los vasos sanguíneos se hinchen. La Asociación Española de Pediatría dice que son casos muy infrecuentes y pide seguir atentos a los síntomas de los pequeños. Y hoy hemos conocido los datos de la EPA, la encuesta de población activa, que revela que el paro ha descendido en 2.100 personas en Canarias durante el primer trimestre de este año, un 0,98% respecto al trimestre anterior. Y quemas controladas como medida de precaución ante incendios forestales en las cumbres de Gran Canaria, aunque estemos en estado de alarma. Hoy se han llevado a cabo talas de árboles y quemas técnicas como fórmula que ya se ha demostrado como eficaces en la prevención de fuegos. Nuestra ausencia en los espacios naturales de las islas deja imágenes espectaculares. La charca de Maspalomas, en el sur de Gran Canaria, luce de esta manera, repleta de actividad de aves y de todo tipo de especies. El fotoperiodista canario Borja Suárez ha tenido la suerte de fotografiarla en solitario para que podamos disfrutarla. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido este martes el Consejo de Ministros encargado de aprobar el plan de desescalada ante la pandemia por COVID-19. De momento, Silvia Mascareño, como les decimos, los detalles no se conocen. Habrá que esperar a esa comparecencia de Pedro Sánchez, ¿no? Sí, estamos muy pendientes de esa rueda de prensa telemática de Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa para dar los detalles de ese plan de desescalada que Moncloa ya denomina como plan de transición hacia una nueva normalidad. Poco sabemos hasta ahora, tan solo que a partir del próximo sábado estará permitido salir a hacer deporte de manera individual y también dar paseos con la familia, en el núcleo familiar. Tendremos que estar muy pendientes de esa rueda de prensa. Lo que sí sabemos es que a partir de mañana, lo que hasta ahora denominábamos como Comité Técnico de Gestión de Coronavirus pasa a denominarse Comité Técnico de la Desescalada. Estará presidido por el propio presidente del Gobierno, estarán varios ministros, todos los vicepresidentes y Fernando Simón, un Simón que hoy ha vuelto a analizar los datos que nos deja hoy la pandemia, datos que siguen siendo buenos. Parece que seguimos doblegando esa curva, siguen bajando el número de víctimas hasta 301 en las últimas 24 horas, se reduce el ritmo de contagios a 0,6 y se constata la distribución dispar por comunidades autónomas. A pesar de eso, Simón advierte de que no podemos bajar la guardia. Son datos muy buenos, son datos que nos dan esperanza, pero también es cierto que tenemos que tener, como decía, mucho cuidado. Las nuevas medidas seguirán teniendo también impacto, esperemos que no, pero podrían seguir teniendo impacto en la evolución de la epidemia y, por lo tanto, sí que es importante que todos entendamos que si no las aplicamos con las instrucciones y con las indicaciones que se dan desde el Ministerio de Sanidad y desde otras instituciones, podemos dar pasos atrás, que sería lo que nos pondría en una situación realmente complicada. Y vemos ya cuáles son los últimos datos sobre la incidencia del COVID-19, de la COVID-19 aquí en nuestro archipiélago. Este 27 de abril les podemos contar que hay 2.178 casos contabilizados, 131 personas han fallecido y las altas ascienden a más de 1.000, son 1.047 concretamente.
Y en este otro gráfico que vamos a ver están reflejados los datos por islas en cuanto a casos localizados y fallecimientos. Bueno, por islas, Tenerife es la que más sufre la incidencia del COVID con 1.394 casos y ha registrado 89 fallecimientos. Le sigue Gran Canaria con 563 casos y 34 fallecidos. En tercer lugar está La Palma con 89 casos y 6 fallecidos. Lanzarote tiene cifras similares de contagios, 84 y 5 personas fallecidas. Fuerteventura contabiliza 44 casos y ningún fallecimiento. Y La Gomera acumula 10 casos y tampoco registra fallecimientos. El Hierro tan solo ha sumado 3 casos en este tiempo sin fallecidos. Y La Graciosa es la isla libre de COVID-19 porque en este tiempo no ha registrado ningún contagio. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y la consejera de Turismo, Yaiza Castilla, se reúnen hoy con los responsables del turoperador británico Jet2. Un encuentro en el que se va a analizar cómo será la vuelta a la normalidad en el sector turístico. Óscar Herrera, cuéntanos. Sí, a esta hora continúa esa reunión por videoconferencia solicitada por la compañía Jet2, el turoperador más importante de Reino Unido. Con su compañía aérea eran los responsables del 40% del turismo británico que llegaba a Canarias hasta hace apenas un mes y medio cuando estalló la crisis del COVID-19. El gobierno quiere conocer de primera mano cuál es la situación del que es junto a Alemania su principal mercado, cuándo estarían dispuestos a volver y en qué condiciones, mientras que el turoperador ha preguntado cuáles son las perspectivas de reapertura del sector turístico. Eso sí, en esa propuesta de desescalada del Gobierno de Canarias, la apertura de los aeropuertos está en la última fase. Este martes, la encuesta de población activa revela los últimos datos en materia de empleo. Canarias registra una caída del 0,98% del paro. Itziar Pérez, ¿qué más datos hay? Así es, Pilar. Recordamos que estos datos, según el Instituto Nacional de Estadística, no cuentan con aquellos trabajadores afectados por un ERTE. Canarias registra una leve caída del paro de en torno al 1% desde enero hasta marzo de este año. En total, 215.300 desempleados. Esto la sitúa como la tercera comunidad autónoma con mayor crecimiento de empleo. Pero a su vez también Canarias es una de las comunidades autónomas que alberga mayor tasa de paro, la cual se sitúa en un 18,79%. A nivel nacional, desde que se decretara este estado de alarma, la pandemia ha destruido alrededor de 285.000 empleos. Una tasa de paro del 14,41% que deja a nuestro país a 3.313.000 desempleados. Desafortunadamente, el contexto actual no es el mismo. Desde el 14 de marzo, el dato del paro del mes pasado mostró que había un ascenso muy importante de más de 27.000 personas y posiblemente el dato del paro que salga la semana que viene mostrará pues una realidad mucho peor. Este martes se conmemora el Día Mundial de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, un día un tanto especial ya que muchos se han visto obligados a llevarse el trabajo a casa. Es importante saber mantener la actividad física y una dieta sana para evitar problemas como la obesidad. Este martes es el Día Mundial de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, celebrándose en un 2020 inédito. Ahora el trabajo nos lo llevamos a casa teletrabajando. Hemos decidido desde el día 1 es marcarnos una rutina, un horario, como si tuviéramos que ir a la oficina, el despertador puesto a su hora, la duchita, el desayuno y ya bueno, pues abrir esta oficina que hemos improvisado aquí en el salón de casa. Una rutina que puede generar estrés o ansiedad, corriendo el riesgo de dañar nuestra salud si no tomamos una dieta equilibrada combinándola con actividad física. Cuando nos den esas ansiedades, siempre tirar de productos cuanto menos procesados mejor. Por ejemplo, si nos da ansiedad por azúcar, tiremos de fruta. Y cuando nos den ansiedades de otro tipo, tengamos frutos secos, galletas saludables. No olvidemos que Canarias es una de las comunidades autónomas con mayores índices de obesidad. Es importante mantener el ejercicio físico y una dieta equilibrada. Recordemos, un cuerpo sano también es una mente sana.
El servicio telefónico 012 ha atendido más de 3.000 llamadas sobre el ingreso canario de emergencia solo durante el primer día de plazo para presentar la solicitud. La mayoría de esas llamadas han sido para pedir información. Este lunes, recordamos, se abrió el calendario para acceder a esta ayuda de emergencia. Los primeros días pueden solicitarla las familias con 2 o más menores y las familias monoparentales con al menos un menor. El colectivo de trabajadores sociales pide agilizar los trámites para las ayudas como esta, que el Gobierno canario espera que llegue a unos 38.000 hogares. Unas 3.500 llamadas atendidas, 1.800 de ellas para solicitar información y 1.684 para iniciar el trámite de ayuda del ingreso canario de emergencia. Ante la Diputación Permanente ha comparecido la consejera de Agricultura, quien ha dicho que la crisis del coronavirus debe suponer una oportunidad para reinventar un sector que resulta indispensable. Además, ha anunciado que se están modificando los criterios del POSEI para que se pueda cobrar aunque no se haya vendido. Estamos redactando tanto modificaciones para el POSEI 2019 como para el POSEI 2020, para simplificar plazos, flexibilizar y además en el POSEI 2020 poder optar a pagar la subvención a pesar de que no se haya comercializado por la crisis del COVID. Desde que comenzó el confinamiento, el Cabildo de Gran Canaria ha abonado 100 millones de euros a proveedores y ayuntamientos destinados a la atención de mayores, menores, personas con discapacidad y familias en situación de emergencia. Asimismo, la institución insular sigue trabajando para transferir más ayudas. En los próximos días distribuiremos ya también las ayudas al sector del taxi, el plan de empleo de 5 millones con los ayuntamientos, las ayudas con productos locales para las familias afectadas por los cierres de los comedores escolares, a la universidad para alumnos sin recursos, al sector ganadero y quesero. Y estamos también diseñando un importante plan de inversiones para reactivar nuestra economía. La desescalada está siendo de forma dispar según el país del mundo en el que nos fijemos. Las portadas de los medios de prensa de diferentes partes reflejan esas diferencias. Un ejemplo lo encontramos en Italia y también, Roberto, en la prensa de Reino Unido. Sí, Pilar, y desde el principio han quedado claras dos cosas, que Boris Johnson sigue sin usar el peine y que el haber padecido la COVID-19 no le hace cambiar de idea respecto al desconfinamiento rápido de la población británica. Ambas afirmaciones quedan claras en la portada de Daily Telegraph de hoy, donde un enérgico Boris Johnson llama a los británicos a encender los motores, a volver a la actividad cuanto antes, evitando, dice, una segunda oleada del coronavirus. Esa es la cuadratura del círculo que pretenden también los italianos, que ya han presentado su plan de desconfinamiento, que entre los empresarios por lo menos lleva muchas críticas. El Giornale, un periódico de talante conservador, hoy lo representa: el país de rodillas, Conte va a acabar con 500.000 de empresas, así nos está matando, dicen los empresarios. ¿Pero por qué? ¿Por qué esta animadversión contra ese plan? Pues en principio porque se trata de un plan muy liviano, que contempla la apertura de grandes empresas, pero no de los pequeños locales y de los pequeños negocios, que son muchísimos en Italia. Se permite la visita a los familiares, pero ojo, no las reuniones familiares ni de amigos por el momento. El deporte solo individualmente y guardando las distancias. Los desplazamientos siempre dentro de la propia región, o sea, que está prohibido viajar en Italia. Y también el uso de las mascarillas en lugares cerrados. Las mascarillas, un tema que es un problema en algunos sitios, pero en Alemania, por ejemplo, no. Miren, Die Welt ya lo muestra mascarada, dice esta parte del artículo al lado de las fotografías, que nos muestra precisamente pues formas de llevar la mascarilla ya como un complemento más de la moda, y algunos problemas que se encuentran algunos, por ejemplo, para beber con ella. Pero eso sí, allí en Alemania las mascarillas no escasean. Fíjense en esta fotografía del Washington Post, en la que se muestra un expendedor de mascarillas en el metro de Berlín, además completamente repleto. Allí, Pilar, si tienes una moneda, tienes una mascarilla. Y el Gobierno de Canarias podría alargar al mes de junio la condonación del pago del alquiler social a las 17.000 familias a las que no se ha pasado tampoco el recibo de abril y mayo. Esta medida ha sido anunciada en el Parlamento por el consejero del área como una de las acciones para paliar los efectos de la COVID. Sebastián Franquis también ha enumerado las acciones que el Ejecutivo ha puesto en marcha en materia de transportes, como la estrategia de movilidad segura, que supuso un descenso en el movimiento de pasajeros del 95%.
Los grupos parlamentarios han pedido que se sigan implantando acciones principalmente para los sectores más vulnerables. 17.200 familias que no van a pagar los meses de abril y mayo, y el gobierno está planteándose alargar a un siguiente mes. Y ahora estamos en vía de anunciar la semana que viene, de comenzar la semana que viene a poner en marcha la ayuda que hemos realizado con el gobierno de España para pagar el alquiler por un importe de 5.300.000 euros. El gobierno de Canarias también tiene que extender esa protección sobre las familias más vulnerables como mínimo a lo largo de todo este año 2020. Agilidad para que cuanto antes las empresas que se dedican al transporte cuenten con liquidez. Se debe producir un parón a las infraestructuras innecesarias y que pueden esperar y dedicarse a las infraestructuras necesarias y urgentes para la vida. Deben estar preparados los puertos y aeropuertos para volver a recibir turistas con todas las garantías, tanto para los que vienen como para los que aquí residimos. Poner sobre la mesa todas y cada una de las fórmulas posibles, incluso me atrevo a decir alguna moratoria, para que las familias dejen de ser deudores. También nos preocupa, y así nos han dicho diferentes ayuntamientos, el retraso en la ejecución de algunos parques de vivienda pública que se están ejecutando. Y nos gustaría saber, señor consejero, si cuenta con las fichas financieras necesarias. Se destinarán a Canarias 5,3 millones de euros en ayudas aprobadas por el Gobierno de España para apoyar las familias afectadas a la hora de pagar el alquiler de su vivienda habitual. Lo contábamos al principio del informativo, la Asociación Española de Pediatría ha llamado a la calma a las familias ante la alerta que han emitido las autoridades británicas sobre un síndrome inflamatorio relacionado con la COVID-19 detectado en niños de ese país. La dolencia ha aparecido en un número pequeño de niños que han requerido atención en cuidados intensivos. La Asociación Española de Pediatría dice que son casos muy infrecuentes. La noticia saltaba este lunes cuando se filtraba un comunicado interno del Servicio de Salud inglés a sus pediatras de cuidados intensivos para que se pongan en alerta. Las autoridades sanitarias reconocían a sus facultativos la existencia de un síndrome inflamatorio relacionado con el coronavirus que está requiriendo atención en cuidados intensivos en Londres y en otras regiones del Reino Unido. El documento especifica que es una complicación rara. Esa alerta la confirmaba horas después en rueda de prensa el director médico para Inglaterra del Servicio Nacional de Salud británico, que añadía que estos casos severos se parecen a la enfermedad de Kawasaki. De hecho, comparte síntomas con esta dolencia como la inflamación e hinchazón de los vasos sanguíneos. El problema es que se está detectando en niños que han dado positivo en la prueba del coronavirus y en otros que han dado negativo. Por eso el jefe del Instituto Nacional de Salud británico ha confirmado que hay que estar vigilante y que nada de esto es definitivo, que tienen que mirar otras posibilidades. Mientras tanto, aquí en España, Sanidad ha puntualizado que no hay información suficiente que vincule el coronavirus a este cuadro clínico. No hay información suficiente ahora mismo, por lo que yo he podido acceder, aunque ya digo, tenemos, lo he comentado en alguna ocasión también, tenemos un equipo que va revisando la información. Por su parte, la Asociación Española de Pediatría ha llamado a la calma a las familias y ha asegurado que estos casos son muy infrecuentes. En un comunicado ha advertido que se está recopilando toda la información de esta dolencia. Hoy hemos querido conocer a través de extranjeros residentes en el archipiélago cómo han gestionado esta crisis sanitaria otros países europeos. Y sorprende ver cómo un mismo problema ha sido abordado de diferentes formas según la nación de la que hablemos. Jaromír reside en las islas, pero es de la República Checa, donde cerraron las fronteras desde el primer día de confinamiento, aunque allí sí permiten salir a la calle a hacer deporte. Mi madre, que trabaja en un centro de mayores, le hacen la prueba cada 2 semanas para comprobar que está bien. Ahora mismo están con un plan de desconfinamiento para volver a la vida. Aunque ya hay menos restricciones en Polonia, Mónica explica algunas de las medidas que tomaron las autoridades. Incluso la policía estaba obligada a visitarlos 2 veces al día y comprobar que realmente se encontraban confinados. Te conozco desde hace muchos años, Gran Canaria, y sé que muy pronto vamos a seguir viviendo muchas aventuras.
Klaus es un alemán enamorado de Gran Canaria y con este tipo de vídeos intenta animar a todos desde las redes sociales. De su país nos cuenta que desde el primer día tenían miles de test. Ahí la sanidad funcionaba mucho mejor y por eso no tenían que hacer un confinamiento tan duro como aquí en Canarias. Pero no hay que olvidar, aquí se vive mucho mejor que en Alemania, por eso vienen miles de turistas cada año alemanes aquí. Prueba de que aquí se vive mucho mejor no solo son los turistas, sino también extranjeros como él, Mónica o Yaromir, que decidieron echar raíces en nuestras islas. Hoy el Consejo de Ministros analiza ese plan de desescalada para volver a salir a la calle en nuestro país por culpa de la COVID-19. Aquí en Canarias también se ha hecho una propuesta por parte del Gobierno y hablamos a esta hora de la tarde con Antonio Olivera, que es director del Servicio Canario de Salud. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, estamos pendientes de esa rueda de prensa por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. ¿Cree que el plan que ha puesto sobre la mesa el Gobierno canario va a ser aprobado? ¿Podríamos ser nosotros una avanzadilla? Bueno, realmente lo que va a hacer es aprobar hoy, en el marco de ese Consejo de Ministros de hoy, se va a aprobar un método de trabajo que va a permitir que planes como el de Canarias puedan ponerse en marcha. Eso es lo que tenemos entendido. Estamos esperando también que dentro de unos minutos se convoque, bueno, está convocada, se celebre una interministerial con los responsables de sanidad, tanto del Ministerio como de las diferentes consejerías, y nos expliquen cuáles son los detalles de ese método de trabajo que ha aprobado el Ministerio en el Gobierno de España para poder iniciar aquí en Canarias el plan que hemos ideado y poder empezar a dar estos primeros pasos. Y quizás ser una de las primeras comunidades en dar pasos porque podemos garantizar la asistencia sanitaria y tal y como están las cifras en nuestra comunidad autónoma donde la incidencia es menor. ¿Cuándo nos podríamos ver, siendo muy optimistas, otra vez en la calle, saliendo cuando nos dé la gana, sin ningún tipo de permiso, según el Gobierno de Canarias? ¿Cuándo sería esa previsión? Todo parece indicar que efectivamente, como se van a utilizar indicadores de referencia, van a utilizar pues sobre la capacidad del sistema sanitario para abordar los diferentes problemas que podamos, digamos, acometer y resolver, y también se va a estudiar los índices de evolución de la epidemia, en los que Canarias afortunadamente pues estamos entre los mejores cifras del país. Pues lógicamente parece que cumplimos con todos los requisitos necesarios para poder dar esos primeros pasos. Dar una respuesta de cuándo vamos a poder salir sin restricciones, digamos, a la calle, es más complicado de responder. Lo que sí es cierto es que los primeros pasos, los que están pensados en colectivos determinados, en la recuperación de algunas actividades económicas, el sector comercial, algunos servicios, parece que los primeros pasos, pues Canarias va a ir en ese, digamos, liderazgo, en esa vanguardia, en esa avanzadilla de lo que va a ser el resto de España, y por lo tanto esperamos pues ser ejemplo y un espejo para el resto de comunidades autónomas en este sentido. Aquí desde Canarias pues 4 fases. ¿Cuál sería la primera? Desde el Gobierno estatal, a partir del 2 de mayo se podría pues hacer deporte, dar paseos de forma individual o en familia. Aquí en Canarias podremos hacer algo más a partir del 2 de mayo. ¿Qué propuesta es la que tienen en esa primera fase? Los elementos más diferenciales, además de que hemos propuesto y hemos seguido insistiendo al Ministerio, además, para que sí lo considere, que es establecer, digamos, una serie de franjas horarias para poder disfrutar de esas actividades que ya están, digamos, un poco sobre la mesa, sobre todo pensando en que no coincidan al mismo tiempo en el espacio público, en la calle, pues colectivos de diversa tipología que podría elevar el riesgo de contagio, sobre todo para las personas vulnerables, que tengan una franja horaria en la que solo ellos puedan, digamos, disfrutar de realizar la actividad y que no corran riesgos, digamos, innecesarios. Además de esa diferencia, lo otro que se diferenciaba y que hemos puesto sobre la mesa es que se puedan empezar a recuperar algunas actividades en el ámbito comercial, en el ámbito de los servicios como peluquerías, determinados consultorios médicos, clínicas veterinarias, etcétera. Esos son los dos, digamos, elementos más diferentes, más distintos a lo que ha anunciado hasta ahora, digamos, el Gobierno
gobierno español, ¿no? Y por eso, bueno, hemos insistido en ambos aspectos, lo trasladamos ayer en la reunión, en la sesión técnica de trabajo que tuvimos vinculada a este proceso de desescalamiento, y después el consejero insistió en ello en la interministerial que tuvimos ayer también para hablar de este asunto. Y para poder hacer todo esto, nosotros debemos estar preparados. Nuestros centros sanitarios, ¿contamos con el material suficiente a día de hoy tanto para atender a pacientes como a los propios sanitarios en caso de que haya un rebrote? Eso es fundamental, tener las capacidades sanitarias para poder hacer frente a un rebrote de las características que hemos tenido hasta ahora o incluso peor. Estamos avanzando, lógicamente, en nuestra capacidad diagnóstica, en las capacidades de nuestros hospitales para poder albergar ya no solo camas para agudos, sino también incluso camas para críticos. Estamos avanzando también nuestra capacidad de hacer test, detectar casos. Nuestra red de atención primaria la estamos trabajando para poder hacer seguimiento de forma más temprana de tiempo, más precoz, para identificar esos casos y poder tratarlos lo antes posible y que no se extiendan. Digamos, estamos preparados para abordar el problema y además estamos haciendo esfuerzos para estar cada vez mejor preparados, como en el ámbito del material. Hemos hecho progresos importantes en las disponibilidades de esos EPIs, que son fundamentales para poder que los profesionales puedan atender a las personas, a los pacientes en las mejores condiciones, y también seguiremos trabajando en las próximas semanas para no solo, a pesar de que no lo necesitamos en el corto plazo por la evolución de la epidemia, pero sí estemos preparados y tengamos stock suficiente para posibles rebrotes en el futuro. Esa es la cuestión, tenemos que actuar y estar preparados poniéndonos en el peor de los escenarios a futuro y estar listos para poder afrontarlo. Pues Antonio Olivera, director del Servicio Canario de Salud, muchísimas gracias por atendernos y vamos a estar pendientes a ver cómo va a ser ese plan de desescalada que tanto ansiamos mucho para salir de este confinamiento. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Y seguimos en Fuerteventura, donde es el 6º día consecutivo sin sumar Edurne Rodríguez nuevos casos positivos. Sí, de las 68 muestras analizadas en las últimas horas, todas han dado resultado negativo. Además, se ha producido una nueva alta epidemiológica, lo que reduce el número de casos activos en la isla hasta las 8 personas y tan solo 2 continúan ingresadas en el hospital de Fuerteventura. Unas cifras que se consiguen gracias a un confinamiento que estos días está siendo más llevadero para las familias con niños que viven a menos de 1 kilómetro de playas como esta, donde pueden disfrutar ya de jugar en la arena. La pregunta viene ahora: ¿qué pasará cuando se llega a ese ansiado desconfinamiento? ¿Habrá cupos para disfrutar de las playas o en islas como Fuerteventura no será necesario? La playa es el lugar más deseado por muchos una vez finalice el confinamiento. El Ministerio de Turismo ya ha adelantado que se están estudiando las medidas que se pondrán en marcha, en las que el distanciamiento social seguirá siendo obligatorio. Establecer aforos o colocación de mamparas son parte de las propuestas planteadas en algunos sectores. En Fuerteventura, sin embargo, esas medidas no serían necesarias. No hay tanta gente para llenar las playas, ¿no? Aunque se llenen los hoteles, no. En Jandía, fíjese lo que tenemos allí, los kilómetros y kilómetros, y por el norte otro tanto de lo mismo. Con más de 150 kilómetros de costa, respetar el distanciamiento en la playa es tarea sencilla en la isla Majorera. Tenemos de las mejores playas del mundo y tenemos calidad y cantidad. Por lo tanto, ese problema ni se plantea, ¿no? Aunque eso sí, no hay que bajar la guardia y permanecer vigilantes en aquellos arenales con más aglomeraciones. Aquí tenemos muchas playas, pero vamos, que estaría bien que no estemos todos muy juntos. Sí, si tenemos un horario o todos nos organizáramos para que no hubiera aglomeración, yo creo que sí podemos disfrutar del verano. Medidas que seguro todos respetan si el premio es poder disfrutar de estas aguas cristalinas. Algunas cadenas hoteleras de Canarias han comunicado que empiezan a tener demanda de hospedaje por parte de empresarios locales y nacionales. Se trata sobre todo de los hoteles urbanos. Incluso turoperadores alemanes, ingleses o nórdicos ya habrían mostrado interés por operar con las islas a partir de este mes de junio. Todo ello, lógicamente, está supeditado a las decisiones que tome el gobierno. Por eso los hoteleros piden un marco claro en el que poder operar. Todo depende de que nuestras autoridades designen el marco de actuación en el que nos podemos mover. De ahí que desde aquí les traslado
nuestro ánimo y nuestra urgencia de que tomen decisiones y den pasos hacia adelante. Estamos a su entera disposición para colaborar en esa toma de decisiones. En Lanzarote, el resultado de los últimos test señalan que el número de positivos se estabiliza. Las cifras sobre la incidencia del coronavirus en la isla, José María de País, son los mismos que ayer. Cuéntanos. Eso es, en Lanzarote siguen acumulándose 84 casos, de los cuales 32 son activos, 25 están siendo seguidos desde sus domicilios y 7 están ingresados en el Hospital Dr. José Molina Orosa, 4 de ellos en la UMI y 3 en planta. 5 personas han perdido la vida y 47 son las que han superado la enfermedad. Por otro lado, el Partido Popular de Teguise insta al área de sanidad, al Gobierno de Canarias, que según se vaya produciendo la desescalada, realice test en la octava isla. Aseguran que tan solo se ha hecho uno antes de que se produjera el estado de alarma. Si bien es cierto que durante todo el estado de alarma no se ha realizado ningún test, vemos necesario que si esta situación cambia, si se empieza con la relativa vuelta a la normalidad, se garanticen estos test para poder seguir teniendo cuota cero en coronavirus. Empresas de aluminio están dedicadas casi en exclusiva a la instalación de mamparas divisorias. La demanda de instituciones y empresas para cumplir con las medidas de seguridad impuestas por la pandemia ha provocado que se agote el material con el que se fabrican. La empresa de Joaquín ha pasado de fabricar puertas y ventanas de aluminio a instalar mamparas para dividir espacios. La pérdida de su actividad principal por el estado de alarma se equilibra con la nueva demanda de instituciones y empresas. La dificultad está en la falta de material. Ahora mismo la demanda es tan grande que no hay en la isla material transparente. Vamos, no se esperaba esta demanda de metraquilatos tan grande, que los mismos proveedores de Península no han habido y están trayendo pues, el material de fuera. Entre sus peticiones dan prioridad a los servicios de emergencia, como el que se presta en estas instalaciones de urgencias ginecológicas. Aquí están adaptando el espacio para mejorar la seguridad de pacientes y personal ante el COVID-19. Estamos transformando una sala que era para información de familiares en una sala de espera para patologías respiratorias. Y también un baño que teníamos como exclusa para los padres cuando venían al parto y se cambiaban de ropa y tal, se ha reconvertido en el baño para esas pacientes. Servicios de atención al público y negocios como los comercios están aplicando ya estas medidas para retomar la actividad en cuanto acabe el estado de alarma. Y hoy hemos conocido datos sobre el consumo que en la última semana se está haciendo en los hogares. Destaca que se incrementa el consumo de frutas y hortalizas, legumbres y pescado fresco. Los datos recogidos corresponden a la semana del 13 al 19 de abril, a la quinta semana de confinamiento, tras decretarse el estado de alarma. Se constata en esta semana que las compras de los españoles se han estabilizado respecto a semanas anteriores. Y si comparamos con la misma semana del año pasado, que coincidió con Semana Santa, el incremento es más acusado. Más de un 50% ha aumentado la adquisición de productos de alimentación. Otro dato que llama la atención es el de las compras por Internet. Frente a 2019 se han incrementado en un 200%. Un producto básico que nos falta en la mesa es el pan, ni siquiera en estos tiempos de coronavirus. Los obradores no han dejado de funcionar desde la entrada en vigor del estado de alarma, aunque Verónica Hernández, la crisis económica derivada de la sanitaria también les está afectando. Sí, y en este sector no a todos les ha ido por igual. Algunas panaderías han tenido que realizar ERTEs, otras han aplicado una reducción de jornada entre sus empleados para salvar el mayor número de empleos posibles, especialmente aquellas panaderías que distribuían en hoteles y restaurantes ahora cerrados. La situación les ha obligado a reformular su modelo de negocio, ampliando el servicio de reparto a domicilio y el despacho de pan en las tiendas de barrio. Aquí se hace pan de puño desde hace 250 años y amasando está ahora la quinta generación, unos 5.000 panes diarios. La situación les ha llevado a explorar nuevos puntos de venta. Sí, es verdad que me cerraron también restaurantes y bares, pero sí lo he podido compensar porque sí es verdad que se vendía más pan a las casas realmente y después las tiendas y eso han aumentado lo que es la venta del pan. La gente lo que está haciendo es llamándonos y coge el pan, nos pide grandes cantidades, congela y va sacando poco a poco para no tener que ir nosotros todos los días. Los encargos a domicilio sí han aumentado porque la gente no puede salir de casa, entonces suelen llamar. Por ahora están consiguiendo esquivar la crisis económica. Yo creo que estamos justito. Yo creo que si ya bajamos un poquito más, ya tendría que plantearme entonces de parar a alguien. Tienen otra panadería sin gluten
dañada por la crisis del coronavirus. Y abajo de la noche a la mañana me bajó el 70% en los 29 hoteles que son los que estoy trabajando. De buena manera me cerraron todo en una semana. Decidió entonces reducir la jornada laboral a algunos trabajadores. Porque yo sí sentía realmente decirle, mira, lo siento, pero este mes ahora vas a tener 150 euros menos. Ha conseguido conservar la plantilla de 16 trabajadores y que el pan de puño no falte en la mesa. Y en La Palma los datos sobre la COVID-19 siguen dejando cifras para el optimismo. Son varios días ya en los que no se produce, Magali Cáceres, ningún nuevo ingreso. Sí, ningún ingreso y tampoco ningún positivo tras las determinaciones de PCR de ayer. La Palma se queda, según los últimos datos, con 36 casos activos, 34 de ellos en hospitalización domiciliaria y tan solo 2 ingresados en planta del Hospital General. La mejor de las noticias es que 46 personas han logrado ya superar la enfermedad en la isla. Pese a los buenos datos, las autoridades sanitarias siguen llamando a la precaución y sobre todo a quedarse en casa siempre y cuando no sea necesario salir. Por eso siguen surgiendo iniciativas como la del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. Para su cementerio municipal pone en marcha una iniciativa por medio de las floristerías. Los usuarios contratarán a esos floristeros que se encargarán de esa tradición tan arraigada, no solo en La Palma sino en toda Canarias, de enramar a sus familiares. Para que puedan acceder a las instalaciones municipales previo encargo de cada uno de los usuarios. Esta medida se lleva a cabo a través de 3 días, martes, miércoles y viernes. Así los seres queridos de los familiares pueden estar enramados y de otra manera podemos ayudar al sector agrario con las floristerías, con sus flores, que han tenido grandes pérdidas. Les hablamos ahora de un proyecto que ha sumado la solidaridad del colectivo de agentes inmobiliarios. Se trata de Emergency Home Help y consiste en buscar una vivienda temporal para aquellos sanitarios que estén luchando contra el coronavirus. También funciona Lidia Rodríguez aquí, en Canarias. Se trata de una iniciativa solidaria que surgió en Italia, pero que rápidamente se implantó también aquí en España y, como no, también en Canarias. Ya son más de 200 los agentes inmobiliarios que se han sumado a este portal web solidario, cuyo principal objetivo es buscar alojamiento gratuito para los facultativos, para los profesionales sanitarios que estén luchando contra el coronavirus. De esta manera se consigue que los facultativos y los sanitarios en general estén mucho más tranquilos y eviten llevar el virus a sus hogares. Se encargan de buscar una vivienda para el colectivo que vive de cerca el drama del coronavirus. Médicos, enfermeras, cuerpos de seguridad del Estado. Durante un mes se les facilita una vivienda de forma gratuita para que puedan descansar sin miedo y con tranquilidad. Estas personas que están luchando contra el coronavirus tienen el problema que cuando vuelven a sus casas tienen el riesgo de contagiar a sus familiares, personas de riesgo, personas con enfermedad y personas mayores. Desde el 22 de marzo nos hemos unido más de 300 profesionales para encontrar segundas viviendas. Y son viviendas que se conceden de forma gratuita a todas aquellas personas que, como comentamos, están en esta lucha. Se trata de contratos de 30 días que se firman de manera digital a través de una plataforma. Se ha conseguido ya alojar a más de 500 personas en todo el país. Agentes inmobiliarios, también tenemos abogados, asesores, empresas de marketing. Colaboramos en pues buscar a todos los sanitarios y personal de seguridad del Estado, fuerzas del Estado, encontrar una vivienda en la que puedan estar tranquilamente descansando cuando salen del trabajo. Solicitamos a aquellos propietarios que tengan viviendas vacías que ayuden, que colaboren. Esta iniciativa no sería posible sin la colaboración totalmente altruista de los propietarios de las viviendas que las ceden a los agentes para que estos la gestionen en este momento de crisis. El Servicio Marítimo de la Guardia Civil ha intervenido 3 nazas ilegales de pesca en el litoral de Gran Canaria. La embarcación que las usaba fue localizada en la zona del muelle de Arinaga, en el municipio de Agüimes, sin señalización ni placa identificativa. Llevaba una cantidad escasa de pescado en su interior que inmediatamente fue devuelto al mar. El uso furtivo de las jaulas de pesca puede conllevar sanciones administrativas de hasta 60.000 euros.
La existencia de bulos y estafas electrónicas son también noticias estos días de confinamiento. La Policía Nacional alerta de la existencia de correos electrónicos que, haciéndose pasar por entidades bancarias o empresas de suministro eléctrico, nos piden información personal con fines delictivos. Aseguran que debemos desconfiar de cualquier petición de información sensible que nos llegue por correo electrónico. En la cuenta oficial de Twitter de la Policía Nacional nos alertan de una ciberestafa. Alguien que se hace pasar por una conocida entidad bancaria nos pide a través de correo electrónico nuestras claves personales bancarias. La policía afirma que esto está fundamentado en la mentira y que nunca un banco nos va a pedir esa información, que por otro lado es tan sensible, a través de correo electrónico. Mucha precaución también con supuestas comunicaciones de proveedores, por ejemplo, de energía eléctrica. Nos informan también a través de correo electrónico de un error en el cobro de nuestra factura, pero lo que se esconde realmente detrás es el interés de algún ciberdelincuente en apropiarse de nuestros datos personales. Por cierto, que la Guardia Civil también en Twitter anuncia que el Centro Criptológico Nacional ha creado un hilo en esa red social Twitter para notificar campañas de presuntas estafas de las que pudiéramos ser objetivo a través de Internet. El hashtag es no te infectes con el mail. Cuidado con las cuentas falsas en Twitter. En una de ellas se hablaba en nombre del Premio Nobel de Medicina Tasuku Honjo, asegurando que el coronavirus había sido creado por el ser humano en un laboratorio. Según el portal maldita.es, la cuenta no pertenece al científico japonés, por lo que esta información es mentira. No extiendas tampoco el virus de la falsedad. En tiempos de estar confinados, muchos animales están siendo víctimas de maltrato y abandono. Advertimos que las imágenes que van a ver a continuación pueden herir su sensibilidad. Este es el lamentable estado en el que se localizaron a 3 perros en una vivienda de Valle Jiménez en Santa Cruz de Tenerife. Según hemos podido saber, la hija del propietario fue quien llamó a la policía local para denunciar los hechos. De los 3 animales, tan solo uno pudo sobrevivir al presunto abandono de su propietario. Y en La Gomera siguen desde el pasado jueves sin casos activos de COVID-19. Desde el Cabildo han iniciado estos días una campaña de concienciación sobre la autoprotección ante incendios forestales en aquellas viviendas Llurena Goya situadas en zonas rurales. Sí, el Cabildo de La Gomera ha puesto en marcha una campaña para la protección de las viviendas ante un posible incendio forestal. Desde la institución se recuerda que, a pesar del estado de alarma, está permitida la limpieza de los terrenos agrícolas en producción y también las zonas cercanas a las viviendas en estos espacios rurales o forestales como en el que estamos. El objetivo es limpiar esa vegetación que puede convertirse en combustible en un posible incendio en un radio de unos 15 metros con respecto a las viviendas. Es importante, sobre todo en años como este, con inviernos especialmente secos. A esa campaña de concienciación ciudadana se suman las tareas de los operarios del Cabildo, trabajos que tienen que ver con la creación de perímetros de seguridad o con la limpieza de vegetación. Son los restos de vegetación seca que se acumulan en los entornos de las viviendas de zonas rurales o forestales y que se convierten en combustible ante un posible incendio. Estos días desde el Cabildo trabajan en el acondicionamiento de estos espacios. Esos trabajos consisten en los palmerales, todo el desecho seco que han ido botando, pues nos dedicamos a recogerlo, a rejuntarlo por aquí para que un camión venga, lo recoja o una máquina venga y las tille. Se eliminan arbustos secos y se retira el material inflamable como pinocha, hojas o leña apilada. Se recomienda limpiar techos y canales de recogida de agua para facilitar el aislamiento de todo objeto inflamable de puertas y ventanas. La presencia de este material de combustión vegetal alrededor de nuestro domicilio puede crear graves problemas. Por tanto, les indicamos que se realicen la limpieza de estos 15 metros de radio y que nos sirva de protección y seguridad ante un incendio forestal. Este operativo de limpieza ambiental, junto a la autoprotección de los vecinos de estos núcleos rurales, se convierten en herramientas esenciales para prevenir incendios ahora que el verano está cerca y el invierno ha sido poco lluvioso. Pues también hoy se llevaron a cabo talas de árboles y quemas técnicas o controladas en la cumbre de Gran Canaria. El objetivo es minimizar todo lo posible los daños hacia los incendios.
Los cortafuegos o franjas de territorio arrasadas han dejado paso en la actualidad a la tala controlada y la quema técnica de zonas estratégicas de combustible vegetal en las cumbres, tareas consideradas más efectivas en la prevención de incendios. La actividad para hoy con los equipos presa en la cumbre es una quema prescrita, están haciendo la preparación de parcela, haciendo líneas de defensa. La idea es quemar, tenemos una humedad bastante alta y hace bastante sensación de frío, temperatura muy baja, unas condiciones perfectas para hacer la quema y descargar de pinocha este monte. Cara a incendios, pues será una parcela que sea más beneficiosa y frene el incendio. El costo de tratar el monte con estas técnicas actuales se rebaja considerablemente al poder cubrir una superficie 14 veces mayor que con los métodos convencionales. A la vez se protegen de manera más efectiva emplazamientos esenciales y se aumenta el beneficio a la biodiversidad. El Ayuntamiento del Pinar, en El Hierro, sigue poniendo en marcha diferentes iniciativas para que los vecinos y las empresas puedan sobrellevar esta situación. En la isla no hay novedades hasta el momento. La cifra de 3 casos se mantiene. Aridia Marichal. Sí, la situación se mantiene igual, un día más en la isla del Hierro, sin cambios, sin nuevos contagios, así que se mantiene esa misma cifra, 3 casos en total. Seguimos además conociendo diferentes iniciativas en la isla. En esta ocasión el Ayuntamiento del Pinar está organizando el reparto de material didáctico y escolar entre las familias del municipio. El consistorio también ha adelantado los pagos a los proveedores, a la pequeña y mediana empresa. Ha contado para ello con una partida de 300.000 euros, una cifra importante para un ayuntamiento tan joven y pequeño. Alrededor de 300.000 euros a todos los proveedores que tenemos por parte del ayuntamiento, tanto del año 2019 como todo lo que va de este año. Cualquier pago pues es oxígeno que se les da y en esta época tan asfixiante pues les sirve para seguir al menos caminando. Hay variedad, no son todos iguales porque depende de la edad, porque unos son para los niños del Colegio del Pinar, otros la unitaria de la Restinga y también para los niños de la guardería. Esta cuarentena está provocando cambios en los espacios naturales de las islas y en nuestra fauna. Un ejemplo lo encontramos en la charca de Maspalomas, que está estos días más solitaria que nunca, pero que rebosa actividad de aves y de todo tipo de especies. El fotoperiodista canario Borja Suárez ha fotografiado la charca en solitario y el resultado no puede ser más espectacular. No estamos en una reserva de animales, son imágenes grabadas hace tan solo unos días en la charca de Maspalomas. Las grabó el fotoperiodista de la agencia Reuters en Canarias, Borja Suárez. Él se acercó a la charca para hacer otro trabajo y se quedó maravillado al ver cómo ha cambiado este espacio sin personas. El pasar por el paseo de la charca, una de esas tantas veces que uno va por allí y no te percatas realmente de lo que hay, esta vez sí me percaté porque estaba yo solo, no se escuchaba absolutamente nada, no había nadie y el sonido de los pájaros. Lo que vio y queda reflejado en estas imágenes es todo un espectáculo para los sentidos de aves de todo tipo, incluida la garza real. Ahora he querido compartirlas para que disfrutemos de ellas. Me llamó mucho la atención la garza real, que es un bichillo que es bastante grande, bastante vistoso, y ese fue el momento en el que me dije, uff, qué espectáculo, ¿no? De esta forma podemos ver de cerca martinetes, garcetas o espátulas. Los especialistas advierten que no hay más aves, pero sí que muestran menos recelo a la presencia de las personas. No es que haya más, están los de siempre, lo que pasa es que ahora están como más confianzudos y parece que hay más, pero bueno, no ha dado tiempo a que la naturaleza se regenere tan pronto. Imágenes que nos quedan de estos días de cuarentena y que nos tienen que convencer de que debe de haber un cambio para preservar nuestros espacios naturales. Este miércoles, Día Internacional de la Danza, será especial en Canarias. El Gobierno ha querido celebrar este día con un espectáculo online en el que participarán algunos de los bailarines más relevantes de las islas. Cuando el bosque avance, que es como se titula la pieza, es una co-creación cinematográfica y coreográfica desarrollada en estos días de confinamiento. El espectáculo podrá verse desde mañana en las redes sociales del Teatro Guiniguada. Televisión Canaria emitirá un especial que, además de la pieza, incluirá entrevistas con los protagonistas. Canarias en danza es punta de lanza a nivel de todo el estado y también internacional, con festivales que tienen gran repercusión, con iniciativas privadas, teatros que dedican su programación única y exclusivamente a esta disciplina y con premios nacionales reconocidos bailarines y bailarinas de nuestra tierra. Lo hacemos con esta producción, Cuando el bosque avance, que nos ha obligado a reformular nuevas formas de consumo cultural y esperemos que les guste.
Y este martes volvemos a recoger algunas de las historias con las que los canarios nos acompañamos y damos ánimo durante todo el día. Mensajes, Gilberto y Sande, muy solidarios. Sí, Pilar, esta situación no nos detiene, incluso saca lo mejor de las personas y se comparte. Hablabas de solidaridad y agradecimiento, es el que nos ha emocionado en una de las historias que hoy destacamos. 7 de la tarde en el Cardón, Las Palmas de Gran Canaria, y la sorpresa es para Antonio Melián, trabajador de la gasolinera, al que los vecinos agradecen que cada día durante esta cuarentena se acerque hasta la acera a aplaudir, cantar y animarlos a todos. Estas horas que parecen interminables dan para mucho y si no, vean, es José Manuel García, artesano cestero de Los Realejos, que siempre quiso hacer una cesta enorme y tan grande le ha quedado que ha dado un paso más y así de orgulloso nos muestra lo que él mismo dice pueden ser los apartamentos del futuro. Los más pequeños se suman a estos homenajes. Así lo hacen los niños y niñas del centro Umay, en La Cuesta, Tenerife. Con este mensaje nos quieren demostrar que las dificultades pueden impulsarnos. Con palabras te aplaudimos. Así todos seremos más fuertes cuando esto acabe y compartir tantas cosas que anhelamos como los abrazos que nos envían desde la joven Orquesta de Canarias. Pronto disfrutaremos de su música porque queda un día menos para volver a sentirnos y, como nos recuerda Evelio Martín, encontrar en la calle la respuesta a tantas y tantas preguntas que hoy nos hacemos. Hoy les mostramos de nuevo otros puntos de las islas donde el confinamiento está haciendo que la imagen cotidiana cambie. Estas imágenes, grabadas por nuestro compañero Roberto Díaz, corresponden a la autopista del norte de Tenerife, a su paso por la zona de Padre Anchieta, en La Laguna, durante la madrugada y las primeras horas de este martes, donde, como vemos, poco a poco amanece y donde cayó además algo de lluvia. Y en Fuerteventura también nos quedamos con este amanecer de hoy, justamente en la capital de la isla, en Puerto del Rosario. Unas imágenes que recogía nuestro compañero, el operador de cámara Gerardo Jorge. Y con ellas les dejamos, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con los deportes.